Hola, buenas noches. Vamos a darle continuidad a este tema tan hermoso que es los misterios y el poder de la oración. Hoy, que es día 21 de marzo, de febrero del 2023, que corresponde al 30 de Shevat del 5783, pero en realidad ya estamos en el primero de Adar, que nos toca hoy hacer Rosh Chodesh Adar en la meditación al final de la clase. Muy bien, pues entonces vamos a continuar con el tema y nos quedamos acerca de la estructura de la oración en distintas fases y nos toca ver el número 4, que es la oración. La oración en sus etapas previas, y decimos que al despertar era Modeh Ani, luego veíamos el lavado de manos, que es el Netilat Yadayim, luego hacer las necesidades del baño, o vaciar vejiga y intestinos, y inmediatamente volverse a lavar las manos y hacer la oración y hacer Yatzar. Y luego continuamos con las 18 Berajot, las 15 bendiciones que nos llevan de Atzilut a Atzilut, y tres que son relacionadas con la Torah, y los cuales nos hace sentirlos vivos. También hay que utilizar una indumentaria, que son el taler y el tzitzit. El tzitzit, las filacterias, que eso, bueno, lo vamos a ver en su momento, cómo instalarlo para los hombres, pero las mujeres también pueden utilizar el taler. De hecho, me acaba de llegar uno nuevecito, muy bonito, en color azul blanco, con los nombres de Yud Kevavke y todas las oraciones en hebreo, así es que pues lo vamos a utilizar en la próxima semana ya, al entrar en la oración. Bueno, entonces el nombre de Dios que nos pone a nivel de Atzilut, la oración propiamente dicha es llegar ya al estado superior espiritual del árbol de la vida, y aquí se utiliza el nombre de Yud He. Entonces, como nosotros sabemos, este nombre es el que nos hace traer milagros a nuestra vida y que escapa de las leyes naturales, y tenemos 4 niveles, o mejor dicho, 4 formas de estar en Atzilut, y una de ellas es estar en Asia de Atzilut, que el nombre deletreado de Yud He es Yud He Vav He, cuya gematría es 52. Estamos en el primer nivel, o en la primera, pues, ¿cómo le podemos llamar? Formas, pero también son niveles. Estos nombres se meditan para estar en Asia de Atzilut. Estaríamos en Yetzirah de Atzilut, también con el nombre deletreado, pero entonces aquí cambian, que es Yud, Yud, Yud Dalet, Aleph He, Vav, Aleph Vav, He, Aleph. 45, igual que la numerología de Adán. Y luego tenemos Bería de Atzilut, que también es Yud He deletreado, pero con una combinación diferente, que es Yud Vav Dalet He Yud, Vav Aleph Vav He Yud. Y finalmente estaríamos en Atzilut de Atzilut, que es Yud Vav Dalet He Yud, Vav Aleph Vav, Vav Yud Vav He Yud, cuyo valor es 72, igual que los 72 nombres de Dios. Se dice que con estas deletreados de Yud que se están recogiendo todas las chispas de las cuales hablamos la clase anterior,
y estamos recogiendo chispas al nivel superior. Porque nosotros sabemos que la Matan Torah, todas las almas, todos estábamos ahí. Y que todos estos nombres los tenemos grabados en nuestra alma. Con esto nosotros recuperamos la memoria espiritual, aunque pues estemos en lugares diferentes en este planeta. Y hay que tener en cuenta algo que es muy importante que sepamos o recordemos, que en la Matan Torah, es decir, en el Sinai, cuyo valor es 130, igual que la palabra Sulam quiere decir escalera, estaban todas las almas encarnadas en ese tiempo. Es decir, así como estamos nosotros, almas encarnadas, también estaban las no encarnadas, es decir, almas que no tenían cuerpo. Las almas, es decir, son las almas que ya habían bajado. Pero también estaban las almas que no habían bajado. Y las almas que bajarán o bajarían en la época del Mashiach, es decir, en estos tiempos. Es decir, toda la creación estaba junta ahí. Y por tanto, la Torah, que es un regalo extraordinario que todavía no logramos comprender y que desafortunadamente muchas personas la desdeñan o le da flojera estudiarlo, cuando en realidad pues es como si te dan un gran regalo o no sé, para ti qué puede ser, pero vamos a suponer una joya muy valiosa y pues la desdeñas ahí, la tienes guardadita, nunca te la pones, nunca la luces, o raramente por ahí te asomas, la ves y eso, pero ese regalo ahí está, ahí está. Pues en la Matan Torah, en la entrega de la Torah, estaban todas las almas reunidas y como sabemos, estaban en estado perfecto las almas encarnadas, es decir, si alguien tenía algún defecto, si estaba cojo, pues se enderezaba su pie, si estaba ciego, veía, si estaba mudo, hablaba, en fin, no había defectos físicos, había una perfección. ¿Para qué? Para poder recibir esta entrega. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió en ese momento, desafortunadamente, con lo del Becerro de Oro. Pero lo que vamos es que allí, en la Matan Torah, tenemos grabados estos nombres y lo único que hacíamos es recuperar la memoria espiritual para que nuestra alma se lo cuente a nuestro intelecto, aunque pues sabemos que el alma y el intelecto son lenguajes diferentes, pero ahí se ocupa el traductor, que es el Da'at, pero también quien, el Tzadik o el maestro de Kabbalah, que es el que se encarga de ayudarnos a entender realmente lo que ocurrió en ese evento cósmico tan importante. Se dice que ese evento fue tan importante que no ha habido otro momento más importante ahí en la historia de la humanidad y que se va a volver a repetir, pero todavía con mayor intensidad, con mayor contenido, con la revelación del Mashiach. Entonces, la Kabbalah nos ayuda a entender todo esto. Estas meditaciones que hacemos en la estructura de la oración nos van a ayudar a posicionarnos en el nivel más alto de Atzilut. Otra que veíamos en la estructura también que se va a estudiar es la Akedah de Yitzhak. La Akedah nosotros lo conocemos como la atadura, algunos lo traducen como el sacrificio de Isaac, ¿no? Pero es la atadura de Isaac, que tiene el poder de expulsar
al príncipe de las naciones, ya que como sabemos, los príncipes de las naciones inducen a sus pueblos a odiar a Israel y a que no estudies la Cábala. Cuando hablamos de odiar a Israel, no se trata de odiar al pueblo ubicado en el oriente, sino el pueblo que es el pueblo de Akadosh Baruj Hu, que es todos aquellos que están en la conciencia israelita, que como ya sabemos, cerca de él, de Yatzar él. Y bueno, la quedada de Isaac está precisamente, es para castigar de alguna manera, para poner en juicio a todos aquellos que nos hacen daño, todos los entes espirituales que nos hacen daño, e inclusive a personas tienen poder de que no se te acerque gente dañina, porque como todos sabemos, hemos tenido experiencias muy negativas o fatales, y esto crea un escudo que te protege de gente tóxica que generalmente nos causa caos o daños. Entonces, cuando hablamos de los malvados, o cuando no estamos hablando pues de personas en sí, sino son personas con una conciencia muy baja, que son manipulados por estos entes espirituales y que vienen a causarnos problemas. Por eso, como comentaba la otra ocasión uno de ustedes, decían, es que pues yo lo que quiero es que de repente se me acercan personas o recibo llamadas nefastas, y bueno, la queda de Isaac es precisamente porque nos da un escudo de protección para que esta gente dañina no se nos acerque y que no estemos nosotros en el momento, en el lugar y con la persona que nos va a causar daño. Entonces, todos los juicios severos están concentrados en la céfira de Yesod, ¿sí? Las radiaciones lunares severas se ven neutralizadas con la lectura de la queda de Isaac. Se neutralizan. Y luego, si nosotros le agregamos los 10 salmos que ya hemos visto del Tikkun Klali y el toquillo del shofar, entonces realmente nosotros estamos eliminando el juicio de nuestra vida. Por ello, la luna, que es el que concentra, es el embudo que concentra todas las energías del cosmos hacia la Tierra, hacia nosotros, pues tiene esa característica de ser muy negativa o positiva. Todo depende de con qué conciencia nosotros nos conectemos con la energía de la luna. Entonces, la luna en sí, pues, no es ni buena ni mala, sino que es la ventana por la cual se trascienden todas las energías del cosmos hacia este mundo. Por eso Israel también se le conoce como el pueblo de la luna, se conoce como Am Alevana, que transmuta las influencias negativas en radiaciones de misericordia o de dulzura. Entonces, esta oración también está en la estructura de la quedá de Isaac. Y luego, para terminar, Muy bien. el Baruch Shema, que nos genera una ascensión desde Nesach Hod Yesod, es decir, y nos catapulta hasta Keter Jokma Binah, y que nos da un salto desde Yetzirah a Atzilut, incluso dándole el bypass sobre Bería, así como las 42 letras, es decir, la Navejoa, más las 30 que nos dan 72, se llega directamente de Ashia a Atzilut, ¿sí? Esto es más o menos para tener la estructura.
La estructura que ya vimos en la clase anterior, en 3 etapas, y aquí estamos viendo hasta la sexta etapa. Muy bien, vamos a seguir con algunos conceptos acerca de la oración con Kavaná. Nos dice que la Kavaná nos lleva a la Debekut y a la Torah. Recordemos los conceptos. Kavaná es la intención, que estamos por entrar a ese tema. Nos lleva a la Debekut, es decir, a la adhesión, a la unión con Dios y también a la Torah. Que la Torah es un organismo vivo. Recuerdan cuando les hablamos de que en la creación del mundo, en la creación del hombre, ¿no?, estuvo la Torah como parte de Kadosh Baruj Hu, del Santo Bendito es Él. Y dijo, ¿vas a crear al mundo? Sí, dice. La Torah en un principio, al igual que los ángeles, pues no estaba del todo convencida, pero cuando el Santo Bendito le dijo, tú y yo vamos a crear al hombre, al ser humano, pero no al ser humano de la tierra, sino al Adán Carbón. Y luego, pues, sus distintas partes. Es decir, lo vamos a llevar a una supraconciencia. Entonces, tanto la Torah es interactiva cuando nosotros la estudiamos. Impacta nuestra conciencia y nos da una ascensión de la conciencia por la fuerza vital que la hay y nos acerca a Dios a través de una similitud. Si nosotros vemos aquí la Torah, aunque es un rollo, pero en realidad lo que importa es el contenido, las mismas letras hebreas que está ahí cuando las estamos escaneando y cuando estudiamos la traducción en nuestro idioma, que lo ideal sería pues que supiéramos el hebreo, pero si no lo sabemos, por lo menos tenemos la traducción, pero a la hora de escanear las palabras en hebreo, nos va a impactar en la conciencia y nos da una ascensión, porque la Torah, siendo un organismo vivo, es un ente vivo, y a veces para nosotros resulta un poco difícil, bueno, como pues allí un libro o unos escritos van a estar vivos. Pues esa es la parte del cuerpo, la parte física que nosotros vemos, pero en realidad la Torah está ahí. Y cada vez que nosotros la leemos o la estudiamos con la intención de conocer y acercarnos al Creador, impacta nuestra conciencia de manera que nosotros conscientemente no nos damos cuenta de la importancia que tiene el acercarnos a ella. En el aspecto literal, obviamente, pero sabemos que tiene 4 niveles, pero la Kabbalah, a través del Zohar, a través de sus textos sagrados, nos ayuda a entenderla y hacerla nuestra, porque como es un regalo que el Creador nos dio, bueno, pues entonces este es el medio por el cual nosotros nos podemos acercar a Dios a través de ¿qué? A través de la similitud, es decir, con las virtudes que Dios tiene. Nosotros las adquirimos y nos vamos pareciendo más y más al Creador. Ahora bien, en Devarim, que es Deuteronomio 33:26, a ver si tengo por aquí el Humash. Bueno, no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero dice, que se los voy a leer en hebreo, dice, Ein Kael Yesudun Rogel Shamayin Betzaha Ubega Bato Shehakim. ¿Qué quiere decir? Ein Kael quiere decir, y Dios, Yesurum. Yesurum es el nombre que va a tener el nombre de Israel. Con la llegada del Mashiach no se va a llamar ya Israel, se va a llamar Yesurum,
Ese es un tema que en alguna ocasión lo vimos en el estudio del Zohar. Dice, Boher Shamayin Be'atzara Gato Shekaim. Ahora, ¿por qué decimos Dios cabalga los cielos por tu ayuda? Es decir, el Creador utiliza el universo, ¿sí? Utiliza el universo porque es un instrumento de Él, por eso se llaman los cielos. Y como el universo, lo que son las estrellas, los planetas, las constelaciones, los planetas, en las cuales habitan inteligencias angelicales, son las que ejecutan el tikkun, que es muy duro, o bien las bendiciones para el ser humano. Quiere decir que Dios cabalga los cielos, es decir, no manipula, utiliza el tikkun astral a nuestro favor, pero para que lo use a nuestro favor, nosotros necesitamos la cábala, es decir, la oración con intención. Nosotros necesitamos dar el primer paso y Él está esperando que nosotros lo demos para poder activar la misericordia hacia este mundo y hacia nosotros. Entonces, bueno, la mayoría de ustedes pues, son mujeres. ¿Qué pasa cuando un hombre, o el esposo, o el novio, la coteja y quiere de ella obtener sus besos, sus caricias, su compromiso, su matrimonio? El hombre tiene que dar el primer paso. Y la mujer, pues enseguida la daría si está de acuerdo. Igual nosotros tenemos que dar el primer paso para que Dios, porque de otra manera, si la mujer no quiere y el hombre quiere, eso es una violación. Por tanto, pues es forzar las cosas. Así que Dios, aunque Dios nos quiera ayudar, si nosotros no damos el primer paso, pues no lo vamos a hacer. Hay un dicho por ahí que en ocasión muy común que decían, dice un dicho que ayúdate que Dios te ayudará. No está escrito en ningún lado. Pero aquí nos damos cuenta que Dios calma los cielos por tu ayuda. Es decir, que nosotros necesitamos moverlo, dar nuestra campanada, dar el primer paso, y Él espera que nosotros, para que Él active la misericordia hacia el mundo y hacia nosotros. Entonces, la Kabbalah también dice que necesita para nosotros para activar todos los mundos. ¿Y cuáles son todos los mundos? Pues estamos hablando así, con la boca, que ya lo vimos en la clase anterior, que es a través de la palabra, de la oración, y estamos en Malhut. Activar Yetzirah, que es con nuestras emociones, con nuestro corazón. Es decir, aquí ya la oración lleva la palabra, lleva la emoción del corazón y vería con nuestros pensamientos, es decir, vamos enfocados con nuestros pensamientos en la oración. Y la meditación. Cuando nosotros activamos esto, pues entonces ya llegamos a Atzilut, que es cuando utilizamos los nombres de Dios, que son los que activan ese mundo. Y todo ello lo recoge, ¿quién? El ángel Sandalfón. Y los lleva al Creador. Entonces, en ese proceso ya nos estamos dando cuenta que la oración no es simplemente llegar a una lectura, sino ser conscientes de que está teniendo un proceso y cuál es toda la serie de
escalones, vamos a decirlo de alguna manera, y eslabones con los cuales se está conectando para llegar hacia el mundo superior. Por ello está escrito que nosotros debemos ser conscientes de esto, pero debemos de saberlo, porque la ignorancia desconecta a Malhut de Yesod, es decir, el mundo físico del mundo espiritual, porque el primer paso hacia el mundo espiritual es a través de la Séfira de Yesod, es decir, que la oración se queda a nivel de literal, que es lo que cree que se está haciendo. Muchas veces creemos que estamos haciendo oración, pero se queda a nivel físico. Por eso dice que nosotros tenemos un mandato de no ser ignorantes, porque con la ignorancia es una desconexión con Dios. Por ello, la sabiduría es la que conecta con el Creador. Por eso nosotros tenemos el compromiso, no la obligación, porque en la espiritualidad no hay coerción, pero sabemos que para poder tener conexión con el Creador necesitamos tener sabiduría. Y sabiduría es lo que ha llegado a los mundos superiores. Nada más nos recordemos lo que decía Shalom. ¿Tú qué quieres que te dé como hijo de mi hijo querido, que era David Amelech? Le dijo, pues yo no quiero que me des. ¿Qué necesitas? Todo el mundo pensaba, terrenos, palacios, riquezas, ejército, etcétera, de acuerdo a la narrativa de la Torá. Dice, no, yo lo único que quiero es que me des sabiduría. Por eso dice que Salomón es el hombre más sabio del mundo, pero en realidad la sabiduría es lo que nos acerca a Dios. Y lo que nos desconecta con Él es la ignorancia. Hay otro concepto más que dice, la santidad del alma es la misma que el Sefer Torah. Es decir, que la santidad del alma es la misma que la Torah, que el Sefer Torah. Pero si Dios es el alma del alma, que aunque dicen que Dios es inefable, pero el alma que nosotros tenemos nos es dada por su alma, y no querrá decir que Dios se hace en pedacitos, ¿no? Es una emanación del Creador, y por eso dice que la Torah, que es un organismo vivo, es una representación del Santo bendito es Él. Por ello, la sabiduría, que volviendo a lo anterior, es la mayor tzedakah, es decir, la mayor caridad que se puede hacer es compartir nuestra sabiduría. Se dice que en la Matan Torah, Moshe Rabbeinu subió a una dimensión tal, bueno, subió a Atzilut, obviamente, pero dice que subió a una dimensión tal que donde estaba oculta la Torah, es decir, la Torah estaba ahí oculta, y la trajo a esta dimensión. En ese momento los ángeles se amotinaron en contra del santo bendito es Él, y le dijeron, ¿por qué le has dado la Torah a este pueblo, a estos seres que son mitad animales? Y como sabemos, y lo veíamos en la clase anterior, ¿en qué nos diferenciamos de los animales? Pues, prácticamente nosotros somos animales, así dormimos, despertamos, nos bañamos, comemos, cenamos, nos reproducimos, vivimos, hacemos negocios, hacemos esto, andamos etcétera. Nos reproducimos y luego nos vamos. Pero en realidad, ese es en la persona ordinaria. La persona espiritual es mucho más que eso. Y ya lo vimos en la clase anterior. Por tanto, el Creador simplemente dijo, ya está hecho.
Pues entonces ese regalo que Dios nos dio y que Moshe trajo de esa dimensión superior, pues aquí lo tenemos. Desafortunadamente la valoramos muy poco y poco nos acercamos a ella. ¿Y por qué nos dio este regalo Dios? Pues porque nos quiere mucho. Porque en la boda con Israel, que es precisamente en Shavuot. Disculpa, pero sí, de repente... Perdón, no ocupo comentarios ahorita. Déjenme ponerlos en silencio. Hasta el último, por favor. La santidad de la... Bueno, déjenme... ¿Por qué nos hizo este regalo? Pues porque el novio que le da a la novia en la boda, pues el mejor regalo, que es el anillo de bodas, pero el mejor regalo que nos dio el Creador es precisamente la Torah. Ahora bien, también nos dice que nosotros en la Kavaná, con la oración con Kavaná, justificamos y alimentamos y sostenemos otros mundos gracias a nuestra boca con la oración con Kavaná, con lo que ya hemos explicado. Los cabalistas, los estudiantes de Kabbalah, somos responsables del sostén de este mundo y de la existencia de otros. Entre más cabalistas haya, el sostén, más alimento se tendrá. Porque nosotros, al momento de hacer la oración, empezamos a alimentar un sistema angelical desde que emitimos nuestras palabras hasta que llega al final el mensaje o la oración con intención. Muy bien, ya pasados estos conceptos, vamos a entrar a lo que, propiamente la oración, lo que ya lo vamos a ver en el sentido práctico. Como nosotros vemos, las primeras horas, las oraciones que decimos, empezamos con Baruch. Baruch, atah Adonai Elohim, esa es la primera oración. Incluso cuando nosotros nos lavamos las manos, Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Bueno, la primera palabra que decimos es Baruch, que se traduce como bendito. Está prácticamente en todas las oraciones, pero Baruch, que traducido como bendito, no es más que una llave o es una clave para abrir el Shefa. ¿Y qué es el Shefa? El Shefa es todo el manantial de bendiciones que llega, pero con lo que se necesita en cantidades iguales o incluso mayores a lo que realmente se necesita. Entonces, cuando decimos Baruch atah, Baruch, estamos abriendo ese grifo para que la bendición venga hacia nosotros, no solamente en cantidades requeridas, sino en mayores. Y no me estoy hablando solamente de lo material. Estamos hablando de la armonía, de plenitud, de salud, de estar bien con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para que los hijos de Dios estén con una plenitud total y que incluso sobre para todo el mundo. Esa es la primera palabra que decimos en Baruch. Luego tenemos la otra que es atá. Aleja a los malos espíritus que quieren robar la oración, ya que atá une, o ata, aunque no es una traducción literal, atá une el mundo de arriba con este mundo. E inmediatamente viene el siguiente, decimos Baruch atá, viene el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, pero viene en un nombre reducido, por eso decimos Amonai, que es el que va a recibir el Shefa. Nosotros sabemos que Adonai es el nombre de Dios que corresponde a este mundo. Y cuando decimos Adonai, entonces aquí viene el flujo de bendiciones, atá precisamente para evitar que sea robado, y Adonai, que
para recibir lo que es el recipiente. Entonces ya encontramos en esta estructura 3 términos que son bien importantes en la oración, ¿sí? Bueno. Decir que podemos percibir a Dios con nuestros 5 sentidos no es posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos fuera totalmente de él. O en nuestros sentidos extrasensoriales, pues probablemente tampoco. Pero se le puede, entre comillas, sentir en sus manifestaciones, su esencia y sus nombres, de manera que tienen los siguientes significados cuando nosotros utilizamos los siguientes nombres en la oración. Ahí van. Nombres de Dios en la Cábala. Sebaot, cuando combate a los malvados. ¿Y quiénes son los malvados? Normalmente se piensa que son personas que nos quieren hacer daño. No tenemos ningún tema con el ser humano. Los malvados son todas las creaciones caídas que vinieron desde el jardín del Edén y que son los que causan tropiezos y problemas al ser humano, a nosotros. Entonces, cuando se habla de Tsebaot, Tsebaot también tiene una traducción así como de... eso no fue el nombre, pero así como ejércitos, que son, que es un conjunto de ángeles que precisamente combate a esos espíritus malvados. El Shaddai, cuando perdona los cortocircuitos, los que decimos pecados, del ser humano. Yud-Heh-Vah-Heh, lo pongo con asterisco, cuando tiene piedad de los mundos, es decir, cuando todos los niveles vienen. Bueno, ahorita voy a explicar un poquito más de Yud-Heh-Vah-Heh. Y Elohim, cuando juzga a los malvados, es la energía con la cual se juzga a los malvados. Por eso Elohim está en la columna izquierda del árbol de la vida. Pero el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh y sus puntuaciones, acuérdense que Yud-Heh-Vah tiene puntuaciones y hoy precisamente vamos a meditar una de ellas, nos lleva por encima de las leyes naturales. Es decir, si estamos por encima de las leyes naturales, nuestra vida es una sucesión de milagros. Entonces, en la oración hay una prohibición que lo señala el capítulo 20 del libro de Shemot, y que nos dice: no se puede ni se debe atribuir a el santo bendito es él ninguna imagen, ninguna estatua o algo parecido a una forma tridimensional. Perdón, tridimensional es con ese, aquí yo lo vamos a corregir. Solo se le puede a través de sus nombres y entrelazamientos de las leyes de las letras hebreas. Porque si nosotros ponemos una forma tridimensional, disculpe la S, entonces lo estamos acotando, lo estamos poniendo en un recipiente, y la conciencia divina no es eso. Durante la oración no podemos dirigirnos hacia ningún objeto. Por eso no debes de hacerte imagen tallada ni arriba, ni abajo, ni de ninguna manera, porque no es manera de limitarlo. Pues toda la forma tridimensional no es posible hacerla. Solo las letras hebreas, porque son recipientes de conciencia divina, y las letras hebreas y sus Yehudim, o sea, sus combinaciones, sus entrelazamientos. La oración también nos dice, para finalizar esta parte de la clase, que toda la oración y el estudio solo debe dirigirse a la Ein Sof. ¿Y qué es el Ein Sof? Ya lo hemos visto en el árbol de la vida. Quiere decir la luz ilimitada, pero que está por arriba inclusive de Keter.
inclusive arriba de Radhan Kadmon, que es la luz ilimitada. Pero ¿qué significa eso? Es un concepto un poquito, pues vamos a decirlo así, bueno, es un concepto que no está muy dentro de nuestro entendimiento mental o intelectual, pero que sí podemos entenderlo de la siguiente manera. Es un concepto muy abstracto que si nosotros decimos Ein Sof, aquí lo tenemos, Aleph Yud Nun, Samer Bab, Peifnan, tiene un valor de 207, que es igual a Ras, y Ras, que quiere decir, bueno, esto es luz ilimitada, Ras quiere decir secreto. Y la palabra Ras está en Azoar, que quiere decir Aleph, bueno, no lo puse aquí, pero Zohar, ¿qué quiere decir? Que el Zohar es la fuente de los secretos con los cuales nosotros podemos tener acceso al Ein Sof, y solamente a través del Zohar. Por eso se llama libro del esplendor, porque es lo que realmente nos va a acercar a esa luz ilimitada, a ese Ein Sof. Entonces toda la lección y el estudio va dirigido hacia allá. ¿Por qué? Porque es el origen de todo, es la causa de todas las causas. Es decir, la luz ilimitada del Padre, que es donde surge todo, donde aparentemente no hay nada, entre comillas, lo existe todo. Y lo que nosotros vemos aquí, pues es solamente el 1%. Bueno, pues entonces aquí me detengo por si hay alguna pregunta, porque la segunda parte de esta clase va a ser exclusivamente meditativa y va a estar enfocada hacia el estudio del Rosh Hodesh de este mes que nos corresponde, el mes de Adar. Yo ahora sí puedo preguntar. Sí, claro. Salvador, yo, cuando haces tu oración en el lugar adecuado, cubierta, como dice, y en tu lugar que tú dedicas para tu meditación, tu oración, pero habla de los tzadik, ¿verdad? Y Sí. que tú lo invoques y es una ayuda, entiendo que es como una ayuda. Eso me gustaría que me explicaras cuál es la ayuda del tzadik. Ok, el Sadik traducido como justo, son todos los justos que han pisado esta tierra, que han estado en esta tierra y que han ascendido a niveles muy elevados, espirituales, pero que su alma, su nefesh, queda aquí en este mundo, y ese pedacito de alma de él está aquí para ayudarnos. Nos va a ayudar. Y ahorita te digo de dónde, cómo se puede comprobar de que esto sadik está su alma aquí en este mundo. Esto está en su piedra, está en su tumba flotando, esperando que nosotros lo invoquemos. Así. Entonces, lo podemos invocar cualquier día, pero el día que más está presente es cuando es el aniversario de su partida física de este mundo, que se le conoce como la Ilulá. Así, por ejemplo, la Ilulá de Shimon Bar Yochai. Ese día podemos hacer oración y estudio con sus textos, con lo que ellos escribieron y con las oraciones, y él se va a estar presente en tu conciencia, y te va a permitir una conexión superior, y no solamente te va a permitir, sino que te va a dar un salto, una ayudadota, un salto cuántico en tu conciencia. Por eso es bueno orar en la Silulot de los Sadikim, hacer esas oraciones, pero están disponibles. ¿Por qué?
porque siempre ellos son como gestores y dicen, van ante el santo bendito es él y le dicen, mira, la señora fulana o fulano me ha activado y yo vengo trayendo sus peticiones a ti. ¿Por qué? Porque, pues, por mi mérito, por el mérito que yo creé en este mundo, y él o ella me están acudiendo a mí y por tanto te traigo sus peticiones para que sean respondidas. Y cuando un tzadik se presenta ante Akadosh Baruj Hu, su petición es atendida inmediatamente. Razón por la cual es muy bueno estudiar y orar teniendo en conciencia a los tzadikim. Ahora, un tzadik, ¿cómo se sabe que está en este mundo? Pues simplemente ha habido ocasiones en que en una ciudad, por alguna obra, se tienen que transportar o que le llaman, o exhumar los cuerpos hacia otro lado porque ahí va a haber alguna infraestructura. Y se han encontrado cuerpos de siglos que están flexibles, que el cuerpo no se ha descompuesto e incluso tienen, según dicen, tienen alguna hasta calientitos, lo cual quiere decir que allí están. Y nosotros sabemos que cuando el alma de una persona sale del cuerpo, inmediatamente muere, ¿de acuerdo? Entonces, si el alma se en las personas ordinarias, cuando el alma abandona el cuerpo, el cuerpo inmediatamente empieza a descomponerse. Pero si el alma, el 100% del alma no ha salido de ese cuerpo está vivo. Ese cuerpo está con sus funciones latentes. Y a nosotros nos pasa, por ejemplo, cuando estamos dormidos, la mínima parte de nuestra alma no está, está con nosotros, la mayor parte se va a su fuente. E incluso una persona que está en estado de coma, su alma no la ha abandonado totalmente, pero allí está. Quiere decir que lo tienen las funciones vitales y, bueno, esa es la prueba de que el tzadik está en su tumba esperando ser activado por nosotros y esa es una de las razones por las que podemos acudir a ellos. ¿Sí, Gris? Creo que te desconectaste. Tienes problemas con la falla, pero bueno, espero que lo veas en la grabación. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, Chava. ¿Cómo nosotros saber qué día es la Ilulá Bueno, hay de los diferentes? bueno, vamos a decir, hay una lista de los distintos tzadikim de todo el mundo y ahí lo vas a encontrar, incluso lo puedes buscar en internet. Gracias, Chava. Las Ilulot, por ejemplo, de alguien, por ejemplo, cuando es la Ilulá de Shimon Bar Yochai, bueno, cuando encuentras la Ilulá de Shimon Bar Yochai, pues ahí está, o la del Larí, de Isaac Luria, igualmente ahí te aparece. En fin, están todos y cada uno, incluso algunos que probablemente no sean muy conocidos por nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, Rabbi Nachman de Breslev, también, pues su Ilulá es buenísima. Y por cierto, él es de Ucrania. Entonces, él se hace la oración con él, precisamente. Incluso decían que algunos soldados ucranianos, antes de salir al combate, iban a la tumba de Rabbi Nachman de Breslev para recibir la protección de él. Y lo que ahora escuchamos, por ejemplo, en las declaraciones de Biden allá en Polonia, hoy en la mañana, noche de allá, Sí. en las declaraciones decían que pues el cálculo de Putin era que en una semana, en cosa de semanas, iban a tener posesión del país y sin embargo ya ha pasado un año y precisamente se está cumpliendo un año de la invasión
Y bueno, pues los sadikim también están trabajando, ese sadik seguramente está trabajando en ello. Gracias, Chava. Maestro, en los 5.787 años, ¿cuántos 1700. sadiquín hemos tenido? ¿Solamente los 32 que nos dijo? Ah, no, hay muchos más, pero espérame. Lo que se dice es que el Creador, para no destruir este mundo, ha puesto 36 sadiquim para que este mundo no se destruya, porque con lo negativo que somos nosotros, este mundo ya se pudo haber destruido muchas veces. Pero tenemos 3 patriarcas que son los encargados de evitar que esto no se destruya, que es Abraham, Isaac y Jacob, que dicen, por el mérito nuestro, este mundo no se va a destruir. Pero bueno, hay que buscar toda la lista. Me haces una pregunta muy difícil, yo no te puedo contestar. ¿De cuántos? No, está bien. No me diga el número exacto. Solo No, quería pues ni me saber lo sé, ni podría ser mucho sería mucho decírtelo, pero bueno, te puedo investigar y te puedo decir, mira, hay estos sadiquim. O sea que sí ha habido más de los 36 que nos No, claro, muchos más. Son o sea, 36 es el número. La historia de la humanidad tiene el sadiquim. Cuando hablamos de 36, es que estén en este mundo para evitar que en este momento se destruya. Y en cada generación hay 36 sadiquim, por lo menos. Muy bien, gracias. Con eso Salvador, me contestó. Muchas gracias. Sí. Otra pregunta, porque se me desconecta el internet, aquí estoy con esa lata, pero bueno. Pero ya está contestada y la puedes checar en la grabación. No, otra cosa que yo quiero preguntar es si un espíritu o un ser que ha sido muy elevado, muy avanzado espiritualmente desde mi conocimiento y desde mi trato con ese ser en vida, ese puede ser un sadikim, sadik. Bueno, puede ser un sadik, seguramente, pero eso pues, no lo podemos saber nosotros. El único que lo puede saber pues, es el Creador o Elianaví, que es el que se encarga de ver pues, las personas que van a estar o las almas que van a estar en la llegada del Mashiach. Pero pues, puede ser un sadik, no lo podemos hacer. Creo que es como si preguntaras que tú ves una persona, bueno, ese será doctor en esta ciencia, pues solamente hay que ir a la universidad a ver si efectivamente tiene ese título. Disculpa la respuesta, pero solamente esas son contabilidades del Santo Bendito Señor. Pero obviamente nosotros los podemos ver de su manera como son. Normalmente pues son gente dulce, muy sabia, muy comprensiva y emite mucha luz. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no la hay, pues vamos a continuar con la siguiente parte de la clase de hoy, que es Rosh Hodesh. Igual si hubiera alguna otra al final, por favor me la formulan y con todo gusto trataré de responder.